Bendiciones. Hoy tengo el privilegio de dar inicio al tema y vamos a hablar de la comunicación efectiva. Comunicarse es algo muy importante en la pareja, en las familias, en las congregaciones, pero todos hemos aprendido diferentes maneras de comunicarnos. Sin embargo, si vamos a la palabra y vemos cómo Jesús caminó, cómo habló con sus discípulos, les comunicó la verdad, dijo las cosas como eran, cuando tenía que decirlas. Hay un par de ocasiones en donde habla con los fariseos y les dice un par de expresiones fuertes, pero eran la verdad. Pero Jesús no fue grosero para comunicarse. Desafortunadamente, como le decía, traemos diferentes maneras de comunicarnos y algunas son bastante alejadas de una comunicación efectiva. Algunos aprendimos a comunicarnos de manera ofensiva, otros de manera defensiva. Entonces, con el correr del tiempo y el conocimiento de la palabra, uno va encontrando que comunicarse con alguien no siempre es hablar y decir lo que quiero decir, lo que está aquí atravesado como una espina de pescado y lo tengo que sacar. La comunicación efectiva, normalmente, por mi experiencia, es cuando yo espero, pienso, medito, basada en la palabra. Si nos basamos en la palabra, pero de manera genuina, no usar la palabra para mis propósitos, no, que la palabra dirija mis propósitos, entonces vamos a tener una relación hermosa y una comunicación verdaderamente efectiva. Yo le voy a pedir que me acompañe al libro de los Proverbios en el capítulo 12 y verso 18 dice: hay algunos cuyas palabras son como espada que traspasa, pero la lengua de los sabios es sanidad. Voy a repetirlo. Hay algunos cuyas palabras son como espada que traspasa, pero la lengua de los sabios es sanidad. Entonces, yo puedo decidir si quiero que mis palabras sean como espada que traspasa, porque eso es lo que produce una comunicación que está sumergida en enojo, en ira, en cólera retenida. Y muchas veces el enojo retenido no es ni siquiera contra la persona que me está escuchando hoy, sino lo traigo de atrás y cosas que no he podido decir. Le voy a poner un ejemplo. Una persona cuya niñez está marcada con la escasez o con que le negaran comer alguna comida específica. Y esto se lo digo porque lo he escuchado. Hay detalles y entonces dice: es que ahora que yo trabajo, puedo comer lo que yo quiera. Y entonces viene un desequilibrio. ¿Por qué? Porque tenía el enojo de que le decían: no coma más, eso no es para usted, eso no se lo vaya a comer, no se vaya a terminar la comida. Entonces el pensamiento del niño se enfoca y dice: cuando yo pueda, voy a comer lo que quiera. Y se vuelve un desorden alimenticio. Así exactamente es la comunicación. Quizá no lo dejaban expresarse, quizá no la dejaban expresarse, y usted retuvo mucho lo que quería decir, y tuvo que escuchar, y probablemente escuchó palabras, como dice aquí la palabra, que son como espadas que traspasan, porque normalmente nadie nos enseña, hasta que llegamos a la palabra de Dios, nadie nos enseña el poder que tienen nuestras palabras. Dice que el poder de la vida y la muerte está en nuestra lengua. Entonces nuestras palabras tenemos que usarlas de manera efectiva, constructiva, con nuestros hijos, con nuestra pareja, con nuestros padres. Si usted tiene un liderazgo, hacerlo de igual manera con los que están a su cuidado o bajo su autoridad. Tener autoridad no es ser autoritario. Tener autoridad es saber dirigir a una persona sin herirla, sin lastimarla, cuidando mucho las palabras. Hay cosas que uno puede esperar a decirlas, que baje el enojo y se enaltezca la razón, la palabra de Dios. Yo tengo que hablarle a mi prójimo con amor, aunque le tenga que decir una verdad.
Eso es lo que el Señor ha hecho conmigo. Su palabra siempre me instruye. Su palabra me lleva a conocer verdades de mi interior que nadie más podría decírmelas, porque probablemente yo todavía tenga esa barrera de protección, porque uno empieza a protegerse y entonces solo se vuelve agresivo. Entonces, hay algunos, dice, cuyas palabras son como espada que traspasa. Pensemos unos minutos. ¿Cuántas palabras recibimos usted y yo en nuestra niñez, en nuestra adolescencia, en nuestra juventud? ¿Cuántas palabras atravesaron nuestra alma, nuestro corazón, los sentimientos, las intenciones, y marcaron los pasos que íbamos a dar en el futuro? ¿Cuántos decidieron irse de casa porque ya no aguantaban ese maltrato emocional, verbal o físico? Sin embargo, al no sanar eso, al no presentárselo a Jesús, al no pedirle ayuda a alguien y decirle, mire, yo tengo problemas para comunicarme con la gente, o huyo para no oír, para no tener que escuchar la verdad, o rebato y digo lo que quiero decir, me pongo a la defensiva y entonces soy agresiva o agresivo. Como a mí me toca hablarle a las mujeres, entonces, hermana, hay cosas que uno quiere decir, pero pueden esperar. Yo tenía la idea, equivocadísima, por supuesto, que uno cuando está enojado es que debe hablar, porque es cuando va a decir lo que quiere decir. Pero fíjense que la palabra del Señor dice claramente que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. El enojo puede esperar. Él no tendría derecho de expresarse. Por supuesto que hay cosas que molestan, que incomodan, pero cuando algo lo lleva a uno al enojo, estamos hablando de algo profundo. A mí hay cosas que me molestan, que me incomodan. Enojarme ahora me lleva mucho tiempo. Tiene que ser algo demasiado como repetitivo para que me enoje. Pero he aprendido que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Como mi intención, lo que hay en mi interior, mi anhelo más profundo es agradar a Dios, imitarlo en su manera como Él me trata a mí, porque como Él me trata a mí, Él me trata con gracia. Yo tengo que devolver esa gracia. Y si mis palabras van a ser ofensivas, van a ser como espada que traspasa, prefiero no decirlas, aunque tenga el derecho, aunque sea como decimos, es que tenía la oportunidad. Mire, esas oportunidades no las presenta Dios. Las oportunidades que Dios presenta son con calma, con un corazón que va a hablar en amor, en respeto, con consideración al corazón de quien me va a escuchar. Y tener esas palabras que traspasan como espadas para mi pareja es como que me lo hiciera yo, porque hay personas, yo he oído, he visto, que dicen lo más hiriente que pueda pasar y lo dejan a uno que ya no encuentra el camino, que tambaleó todo, y a los 2 minutos le dicen amorcito, y entonces eso desubica, desequilibra. Y de tanto oírlo, la persona con la que se comunica de esa manera agresiva, porque es una relación amor-odio, yo en lo personal, cuando veo que una persona no sabe amar con respeto, con consideración a mi corazón, yo la evito, porque yo no necesito, no tengo obligación de aceptar una relación amor-odio, porque Dios me ama, nunca me odia. Me ama siempre, me corrige, me dice las cosas que no están bien, porque Él pesa aún las intenciones, Él conoce los pensamientos, Él conoce lo que hay en lo profundo de mi corazón más que yo misma. Entonces, dejarme guiar por su palabra, hermana, antes de decirle a mi esposo lo más feo, lo más duro, lo más difícil, pero decírselo con la gracia de Dios, vamos a tener una comunicación efectiva. Por supuesto que esto lleva tiempo.
Hay personas que se cierran totalmente y no escuchan. Entonces uno tiene que ir pidiéndole a Dios que le dé la sabiduría para saber cuando su pareja o su hijo o su familiar ya se cerró, ya no siga hablando, déjelo para después, platicamos después, sin que haya una actitud de enojo, porque no se trata de que me tiene que escuchar, no, yo deseo que me escuche. Y si no está preparado para escucharme, ¿para qué voy a hablar? Si yo insisto en hablar, es porque yo quiero hablar. No quiero que me escuchen, no quiero que se arregle un asunto, que se mejore la relación. Lo que quiero es que me escuche. Es que me va a oír, decimos, ¿verdad? Bueno, yo decía, ya no. Sería penoso que a estas alturas de conocer al Señor, de que su palabra me baña todos los días, yo todavía dijera es que me va a oír. No, no, no. Yo me tomo el tiempo. He aprendido que el tiempo, si pasa un día, si pasan 2, si pasan 3, pero que lo que yo vaya a decir sea con gracia, pero no gracioso, sino con la gracia de Dios para que pueda llegar al punto exacto a donde yo quiero llegar con mis palabras. Porque no se trata de destruir el corazón de mi prójimo, se trata de ser constructora, se trata de ser edificadora. Entonces, tal vez usted pueda decirme, es que lo que pasa es que con mi esposo no se puede hablar. El hombre dice lo mismo de la mujer, es que contigo no se puede hablar, es ella, porque no es que no se pueda, es que no está usando el método adecuado para una comunicación efectiva. Hay algunos, y usted y yo tenemos que decidir salir de ese rubro, de no ser de esos algunos cuyas palabras son como espada que traspasa. Hablan tan suavecito y ni siquiera les cambia el gesto, hasta sonriendo, y atraviesan con la palabra lo más profundo del corazón y dicen, no, es que yo no lo dije así. O esa frasecita que tenemos todos que decimos, esa no era mi intención. Yo aprendí algo. Si mis palabras hirieron, aunque esa no haya sido mi intención, mi obligación delante de Dios es pedir perdón. Porque aunque mi intención no era herir, herí. Entonces mi prójimo está lastimado conmigo. ¿Qué dice la palabra? Si traes tu ofrenda, pero ahí te acuerdas que alguien tiene algo contra ti, no entregues la ofrenda. Anda, te pones en paz y después me traes tu ofrenda. Entonces, que deseemos cada una no ser de esas personas, de esos algunos o de esas algunas cuyas palabras son como espada que traspasa. Pero dice la segunda parte de este proverbio, de este verso de Proverbios. Pero en la lengua de los sabios, la lengua de los sabios es sanidad. Tenemos dos opciones. O traspasamos como espada o hablamos sanidad. ¿Qué se pretende con una comunicación efectiva? Sanar un área de nuestro matrimonio, sanar un área con alguno de los hijos. Quizá tener que decirle a su esposo, mire mi amor, la forma en que le está hablando a los niños los está asustando mucho. Procure no gritarles. ¿Será que a usted le gritaron cuando era niño? Mire, ese momento de la gracia de Dios en nuestras palabras puede traer sanidad al alma de su esposo, que posiblemente usted no sepa que él fue maltratado cuando era niño y por eso él no sabe hablar de otra manera. ¿Qué te pasó cuando eras niño? ¿Quién te hablaba así? Con compasión, con misericordia, con consideración. Nunca olvide que el corazón de su esposo, de sus hijos, de sus hermanos, de cualquiera, de un amigo, ese corazón es sensible y usted debe considerar ese corazón. Porque si usted siembra consideración, pues eso va a cosechar. Cuando alguien le hable a usted de manera agresiva, usted va a poder sobrellevarlo. Dice que la sabiduría, dice que el sabio pasa por alto el agravio. Justificar y decir, bueno, no tiene la estatura, tal vez no me quiso decir eso, porque como ya mi alma
ha recibido sanidad. No es que esté sana, no. Ha recibido sanidad en muchas áreas porque Dios ha tenido tanto cuidado, como lo tiene de todos, pero yo le hablo de mí. Ha tenido tanto cuidado de guardar mi corazón, de guardar mi alma, de esas personas que, como le digo, hablan tan suavecito y tan educadamente, pero sus palabras penetran a lo más profundo, porque a veces son palabras sarcásticas, a veces son palabras de burla, pero educadas. No querramos esa comunicación, no la demos nosotras. Mire, la mujer lleva la luz a la casa. Usted le está enseñando a sus criaturas cómo debe ser la comunicación efectiva. Pero para que haya comunicación, necesitamos que hayan dos personas o más. Porque yo me puedo comunicar conmigo, pero ¿qué efecto va a tener en mi familia? Y mire, si su esposo se le huye, llegue hasta donde él está. Es el niño que está escapando de un momento difícil que no sabe cómo manejar. Comunicación efectiva. Que no seamos de esas personas cuyas palabras son como espada que traspasa, sino que nuestra lengua con sabiduría traiga sanidad. Si usted practica solo estos 2 versos, usted se va a encontrar a sí misma que no lo ha hecho. O quizás sí lo ha hecho, gloria a Dios por eso. Pero si no lo ha hecho, ahí está, se puede. Clave, no hable con enojo. Evite decir las cosas en el momento. Hay cosas que hay que decirlas en el momento, sí. Pero de igual manera, que nuestras palabras traigan sanidad. Que las cosas se arreglen, no se pongan peor. Que no tenga que eclipsarse uno de los miembros de su familia porque usted dijo algo hiriente. Mire, para comunicarse no hay que herir a la otra persona. Para comunicarse es para producir sanidad en la persona y en la relación. Yo le ruego a Dios que usted tome este consejo de parte de Él y se atreva a practicarlo. A mí había una voz que me decía aquí adentro que cuando yo perdonaba era tonta. Y resulta que Jesús dice que hay que perdonar. Y 70 veces 7. Y aprendí más adelante a través de una sierva que dijo, el mejor perdón que se da es cuando no te piden perdón. Pero eso trae libertad a mi alma. El todo de la palabra de Dios es que crezcamos, que maduremos y que llevemos fruto. Que el Señor siga bendiciendo su vida y en unos minutitos vendrá mi esposo y les contará su lado y su experiencia con respecto a una comunicación efectiva. Hasta la próxima. Realmente una buena comunicación en el matrimonio no es fácil de primas a primeras, como decimos en Guatemala. Se necesita una buena dosis, primero de comprensión y luego de saber realmente qué papel tan importante juega la comunicación en la pareja. Porque la mayoría de las veces todos nosotros hemos empezado una relación, no importa si ya tenemos 40 y pico de años como nosotros, mi esposa y yo, o quizá ustedes que tendrán 8, 9 años o 5 años. ¿Cómo empezaron su relación? Platicando. Invertían tiempo, invertían espacios, aprovechaban cualquier momento, incluso sufrían regaños de parte de sus padres, porque solamente hablando con la persona que era de su interés, usted invertía mucho tiempo. Algunos dejaban de estudiar, otros dejaban de cumplir sus obligaciones en la casa, otros dejaban de atender otros asuntos por estar conversando. ¿De qué? No me pregunten de qué, porque hablábamos de muchas cosas. Pero ¿qué pasa cuando ya estamos casados? ¿Qué pasa cuando ya estamos nosotros en nuestras 4 paredes y hemos empezado a caminar un buen trecho, en donde ya la vida matrimonial empieza a sentarse
empieza a vivir situaciones estresantes, porque cuando éramos novios, cuando andábamos comprometidos, pues no teníamos mayor responsabilidad uno con el otro. Cada quien al terminar la jornada o la plática o el cafecito o lo que sea, cada uno se iba a su casa y asunto terminado hasta el día siguiente o hasta cuando levantaban el teléfono y se dedicaban horas y horas en estar hablando. Pero ¿qué cuando ya vivieron juntos? ¿Qué cuando ya estamos en el mismo lugar 24 horas, 7 días a la semana, 30 días al mes, 52 domingos? ¿Qué pasa entonces ahí? Ahí es en donde la comunicación realmente empieza a notarse si hemos sido unos buenos comunicadores o hemos sido malos. Porque lógicamente en la palabra de Dios, que siempre tiene consejo para todos, dice en Job 18:2, que es lo que yo voy a leer, dice, entended y después hablemos. Entended y después hablemos. ¿Qué es lo que nos está recomendando Job aquí? Que primero tenemos que entender cómo comprender a nuestra pareja. Tenemos que entender sus palabras, su necesidad de expresarse, su necesidad de hablar. Es ahí en donde nosotros, porque al estar abrumados con los trabajos que tenemos, sea la mujer que está muy abrumada, atendiendo hijos, atendiendo la cocina, atendiendo la casa, y si todavía eso tiene que trabajar, lógicamente viene cansada del trabajo, cansada no solamente de trabajar, sino de hablar. El hombre por su lado es exactamente igual, aunque hay una gran diferencia, porque está demostrado que la mujer necesita, dicen algunos estudiosos, que ella necesita hablar 25,000 palabras al día, mientras que nosotros solamente con 10,000 palabras lo decimos todo al día. Ahora resulta que nos juntamos, pero él viene cansado de hablar con sus clientes, con sus compañeros, con su trabajo, etc. Ella viene necesitada de ser escuchada. Y ahí es en donde empiezan los problemas. Ahí es en donde la palabra de Dios me ordena. Yo tengo que entender la necesidad de mi pareja, de mi esposa, de que ella necesita comunicarse. Y es cuando mis respuestas a veces no llenan las expectativas que ella espera de mí. Por ejemplo, ella me puede estar hablando y yo viendo hacia otro lado, recordando problemas, recordando cosas, o sencillamente, y seamos sinceros, seamos francos, sencillamente me distraigo porque no me interesa lo que me está hablando. Ella lo percibe, lo ve en mi mirada, lo ve en mis gestos, lo ve en mi ausencia. Aunque esté ahí presente, pero estoy ausente porque estoy viendo, estoy recordando cosas, se me pierde la mirada, empiezo a divagar en otros lados o sencillamente empiezo a interrumpir con mis propias cosas. Entonces como que se forma una competencia entre ambos a ver quién de los dos habla realmente en ese momento y se echa a perder todo. ¿Qué es lo que nos dice Job entonces? Entender y después hablemos. Cada uno debe de poner una dosis de atención. Yo como esposo tengo el deber, la obligación e incluso la necesidad de poner atención a lo que mi esposa me está diciendo para que haya una buena comunicación. Para la mujer, cualquiera que sea su condición, soltera o casada, ella tiene necesidad de ser atendida. Pero no estoy hablando de una atención física, estoy hablando de una atención emocional, en donde como mi esposa me dice a veces cuando nos tomamos un café o vamos a desayunar y hemos pasado una hora en donde ella me ha hablado, ha expresado, me dice, bueno, ya desahogué mi alma, ya abrí mi corazón, ya hablé, etc. Pero es porque en un momento ella se sintió que les puse atención. El hombre también tiene momentos en que quiere atención, quizá en menor dosis, pero también el hombre quiere que se le pongan atención a sus situaciones. Por eso es que cuando en el matrimonio él no encuentra esa atención en la persona que debiera dársela, que es su esposa, va a buscar en la calle con quien hablar.
Y es cuando vienen esos problemas de que la esposa ve, ¿por qué con él sí puedes hablar? ¿Por qué con ella sí puedes hablar y conmigo no? Sencillamente porque no nos estamos respetando mutuamente. No nos estamos poniendo la atención mutuamente que debemos ponernos. La mujer necesita más que el hombre, pero eso no implica que el hombre no necesite hablar. Quizá por eso Dios en alguna parte nos dice, ok, yo voy a callar y tú hablas. Habla tú y yo te voy a escuchar. Imagínense que Dios, el Todopoderoso, me diga a mí, ok, Carlos, yo voy a escucharte, háblame lo que quieras. Y es cuando uno empieza a hablar, a orar, a expresarle pensamientos. Y si Dios, que es el omnipotente, el dueño del universo, el creador de todo, se humilla, por así decirlo, a ponerme atención, se espera que mi pareja también me dedique un momentito a escuchar. Bendito Dios, entre nosotros pues hemos aprendido esto precisamente, que cuando necesitamos hablar pues tenemos nuestro espacio, tenemos nuestro tiempo, pero ¿cuántas parejas no pueden comunicarse? ¿Por qué es que muchas veces, y tengo aquí por lo menos 3 puntos que quiero señalar, por qué no escuchamos con respeto a la persona? Mi esposa necesita que yo respete sus puntos de vista. Ella necesita que yo respete sus opiniones, que respete su perspectiva de cómo ve las cosas. Solo con eso yo ya estoy comunicándome con ella, porque con mi silencio, con mi respaldo, con mi apoyo, le estoy diciendo sin palabras que comparto su visión, que comparto su pensamiento, que comparto su preocupación muchas veces. El otro detalle es que tenemos que ser humildes. Yo tengo que ser humilde para reconocer que mi esposa tiene muchas cosas que decirme, muchas cosas importantes para ella que yo tengo que evaluar y tengo que escuchar y tengo que dejar que ella se exprese sin que yo la contradiga, sin que yo anule sus pensamientos, porque ella también es un ser pensante. Y el tercer punto que tengo aquí apuntado, que es lo que muchas veces falla en nuestros matrimonios, es la famosa atención. Si yo no le pongo atención a mi esposa, a lo que ella quiera decirme, a lo que ella quiera expresar, alguien más lo va a hacer. Y entonces es cuando empiezan a meterse dentro del matrimonio ciertas bacterias, ciertos virus, ahora que están de moda, ciertos virus que empiezan a dañar el cuerpo. El cuerpo es el matrimonio. Porque entonces, lógicamente, si yo, que soy el obligado por la palabra al ser su esposo, no le pongo atención, no la respeto y no soy humilde de callar, de cerrar mi boca y dejar que ella se exprese y compartir esos momentos tan hermosos en los cuales ella pueda expresarse con libertad, con sus pensamientos, sus dudas, sus temores, pero también a veces sus alegrías, sus triunfos, sus gozos, como cuando el Señor les revela la palabra y me cuenta qué fue lo que predica o lo que predicó. Compartir esos momentos es algo hermoso dentro de la pareja. Entonces, lógicamente, ahí yo estoy dándole respeto, estoy siendo humilde y estoy compartiendo con ella la atención que ella necesita. En el matrimonio, mis amados, puede haber dinero, pueden haber muchas cosas, pueden haber casas artesonadas, como dice la Biblia, pero si faltan estas monedas, y esta específicamente de la comunicación, no va a servir de nada, porque somos personas hablantes, somos personas que nos comunicamos a través de la palabra. Y dentro del matrimonio eso es muy importante, dedicarnos y, por así decirlo, consagrarnos de alguna manera, no místicamente, sino educadamente, a ponerle atención a la pareja, para que podamos tener libertad de expresarnos y saber que en nuestra casa, en nuestro hogar, en nuestro matrimonio, hay una persona que está dispuesta a escucharme, aunque a veces las cosas o las palabras no alcancen a expresar correctamente, pero necesitamos la humildad, la sencillez que cada uno debe tener. Esperamos que esta moneda en su matrimonio esté vigente y que esté ahí guardada como una mujer que encontró su moneda y se puso feliz
porque ahora encontró la causa de lo que le hacía falta. Que el Señor les bendiga a todos.